Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Estamos el día de hoy en otro programa de ciencia, religión, fe y Biblia aquí en Promo Estéreo. Y el tema particular que vamos a considerar el día de hoy se llama posmodernidad, nihilismo y sentido común. Y hablamos hace 8 días un poco acerca de lo que es la posmodernidad, una etapa que inició por ahí del año 1960-70 en Francia y que poco a poco fue llegando a todo el mundo. Y este postmodernismo nos lleva en la época actual a dudar de todo y de todos. El hecho es de que la posmodernidad está presente en nuestras vidas mucho más de lo que pensamos. Sus paradigmas reemplazan aceleradamente a los de la modernidad, que han sido dominantes en la cultura occidental por más de 3 siglos. Y desde hace varias décadas, estos paradigmas están siendo reemplazados. Un paradigma es un ejemplo y más ampliamente un modelo para explicar algo. Tal como lo señala el filósofo italiano Gaetano Chiurasi, el significado de la posmodernidad no tiene que ver con una determinación temporal. No es la época que viene después de lo moderno. Gianni Battimo caracteriza a la posmodernidad como el debilitamiento del ser y señala que no constituye una superación de la modernidad, sino que más bien expresa una actitud que sigue a una consumación interna de la propia modernidad y donde sus paradigmas vienen nietzschísticamente deformados, atenuados y debilitados. Con Chiurasi podemos decir que en Nietzsche y Heidegger la liberación en la emancipación es entendida sobre todo como la liberación del carácter positivo de la racionalidad física, como también de la superación distorsionada del ideal emancipador utópico. La velocidad de la vida misma, determinada por las comunicaciones digitales y el mercado global, hace que la subjetividad
humana se configure en un horizonte inmediato, dando paso a un profundo presentismo, perdiendo espacio a aquellas promesas de futuro que fueron típicas de la modernidad, sea en el plano de la religión como en el ideológico y político. Se exalta vivir en el presente, porque el pasado ya no existe y el futuro tampoco existe y además es muy incierto. Mañana puede empezar una guerra nuclear que acabe con la vida en todo el planeta. Entonces, el presente es lo que es importante para el postmodernismo. Aunque no sea la señal definitiva del fin de lo moderno, lo postmoderno está ligado a una experiencia de ruptura, de discontinuidad, de una crisis. Lo moderno se inicia con el surgimiento y la afirmación de la burguesía del siglo XV, con la Reforma Protestante y con el nacimiento de la ciencia, del iluminismo como gran interpretación ideológica del mundo que nacía con el capitalismo como sistema, con el estado primario del ciudadano y de las libertades, con la segunda revolución industrial de la mitad de 1800, tardía modernidad, como la llama Touraine, que se desarrollará hasta la mitad del siglo XX. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se abre una reflexión y una toma de conciencia de una crisis de lo moderno, debido a razones históricas, económicas, pero sobre todo a razones socioculturales que caracterizan a la sociedad contemporánea como una sociedad postindustrial. Su configuración es el resultado de las revoluciones tecnológicas que marcaron el paso a formas de organización siempre más complejas. En particular, el paso de la industria mecánica a la industria electrónica, las telecomunicaciones y la informática, que han introducido una profunda transformación de la sociedad y de la cultura, comportando una profunda reestructuración del trabajo, del saber y de la política. Lo postmoderno es una reflexión de y sobre este nuevo modelo de la sociedad, sobre las bases materiales y sobre sus productos culturales. Bien, escribió Walter Benjamin que el hombre moderno estaba condenado a la novedad y por tanto a la discontinuidad. Esto porque los paradigmas de la modernidad los podemos encontrar
en. Recuerdo nuevamente que paradigma se entiende como el modelo con el cual algo es explicado. Los paradigmas de la modernidad, entonces, son principalmente, uno, el mito del progreso necesario e infinito. Número 2, la concepción de la libertad como emancipación de las cadenas ideológicas, religiosas, sociales y políticas, y que se produce gracias al uso de la razón, a los cambios en la conciencia y gracias al progreso científico y técnico o a las luchas sociales. Todo lo cual ha dado lugar al discurso de legitimización de una presunta universalidad, acompañada por una profunda confianza en la historia y el desarrollo. Marc Augé le llama la confianza en el porvenir, que es característica a la cultura moderna. 3. El progresivo dominio sobre la naturaleza. 4. El objetivismo, es decir, la siempre mayor prevalencia de una dimensión objetivizante, científica y técnica, entendida como la supremacía del método cuantitativo experimental como medio del conocimiento. 5. La homologación de la experiencia. 6. El razonamiento formal e hipotético. Y 7. El universalismo naturalista. Siendo la idea del progreso un emblema de la modernidad, la crisis de ella se delinea cuando se mete en discusión sobre todo esta idea del progreso, lo que hace interrogarse al antropólogo francés Marc Augé: ¿dónde quedó la idea del porvenir? La crisis se expresa como un creciente malestar del hombre en una sociedad racionalizada, en la cual se presentan procesos productivos, destructivos, por mucho tiempo subvalorados, de una explotación indiscriminada de la naturaleza, por la emergencia en la escena mundial de nuevos sujetos políticos que llevan adelante reivindicaciones inconciliables con la universalidad de la edad moderna, o al menos se colocan en discusión las promesas naturalistas y se denuncian sus límites históricos y teóricos. Y surgen fenómenos que ocupan gran centralidad y reemplazan o se sobreponen a los conflictos sociales clásicos, como es el feminismo, las reivindicaciones de las minorías, el derecho de la diferencia
como derecho fundamental. El propio ecologismo, un movimiento típico de la sociedad posmoderna en cuanto a movimiento de reacción a la degeneración destructiva del dominio tecnológico sobre la naturaleza. Además, la rápida expansión de la ciencia, la física relativista y la cuántica, los nuevos descubrimientos en el campo de las matemáticas, que colocan en discusión algunos de los hitos de la racionalidad moderna. Por ello, la posmodernidad surge como una nueva visión de un mundo complejo, donde la linealidad ya no existe y el determinismo ha cedido el espacio a la incertidumbre, dentro de cuyas claves hay que construir los nuevos relatos y paradigmas. Entonces, estimados amigos, por lo que estamos viendo, la posmodernidad tiene nuevos paradigmas. Estos nuevos paradigmas, entre otros, hacen que la razón sea algo que se considera impropio. El escepticismo es general y el posmodernismo cuestiona lo planteado desde la razón. Todo aquello que durante siglos venía basado en la razón, ahora se cuestiona. Y también se prioriza la subjetividad y la idea de lo relativo. Por ejemplo, la idea de la física relativista planteada por Albert Einstein se saca del contexto de la física y se aplica a cuestiones éticas, morales, políticas, sexuales y a todo tipo de vivencia humana. Y entonces se dice que todo es relativo. La física cuántica también se saca del contexto en donde fue creada, de donde surgió, que es en aquella física que estudia dimensiones muy pequeñas y trata de aplicarse esta idea a la vida común y a todas las actividades de la vida común. Entonces se busca por ideólogos y filósofos el aplicar la física cuántica a la vida diaria, lo cual produce ideas a veces bastante disparatadas. Aquí quiero mencionar que el sentido
común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. El sentido común es la base de la razón y el sentido común son los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y consideradas como prudentes, lógicos y válidos. Pero resulta que la posmodernidad ya no acepta el sentido común porque ya lo que hace es aceptar más bien las divergencias, las diferencias. Y si el sentido común está basado precisamente en creencias comunes, pues se hace a un lado el sentido común y el pensamiento llega entonces a caer en la necedad, que es la demostración de poca inteligencia. La naturaleza de la vida y la constitución espiritual de las personas llevan en sí una tentación de necedad, de aturdimiento, de avidez. Y eso es lo que estamos viendo en el comportamiento de muchas personas. Necedad. Buscan el aturdimiento, buscan la avidez, el saciarse de todo aquello que les gusta. Esto está provocando, por ejemplo, que en la sociedad posmoderna el índice de suicidios en niños y jóvenes de corta edad esté aumentando notablemente, porque dado que se ha perdido el sentido común, cualquier cosa puede decirse que es incierta. De cualquier cosa se puede dudar. Y aquí yo quisiera mencionar antes del intermedio lo que hace 8 días comentaba. En nuestros días dudamos de todo y de todos. Sin embargo, hay algo que todos sabemos y es que todos vamos a morir. La muerte es algo que sí es absoluto. La muerte es algo de la que ningún hombre puede librarse, sea en la modernidad, sea en la posmodernidad, sea en la edad antigua, sea en la Edad Media, sea en el Renacimiento. La muerte está presente y es algo absoluto. Y dentro de unos momentos seguiremos comentando esto y volveremos a hablar de alguien que venció a la muerte y que es Jesucristo.
la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Hay un comentario de un autor que habla de la posmodernidad y que menciona lo siguiente: esta situación general de angustia y desencanto, de temor e inseguridad, porque los fundamentos de acero en los cuales se apoyaba la construcción del occidente se han revelado de plástico biodegradable, nos hace sentir como náufragos en alta mar. Es un naufragio en el cual vemos hundirse la nave sin tener los elementos ni teóricos ni prácticos que nos permitan una eficaz reparación. El desconcierto y la perplejidad crecen y en la mayoría de los pasajeros se ha debilitado el optimismo y la voluntad porque no hay tierra a la vista. Y estamos sin mapa ni brújula.
que oriente hacia aguas menos tormentosas o puertos acogedores. Las propuestas actuales no indican horizontes diversos, sino que son uno más de lo mismo. Quiero comentar que afortunadamente esta posmodernidad, aunque ha llegado ya a Latinoamérica desde hace algunos años y obviamente a México, es algo que quizás por las tradiciones de nuestro pueblo todavía no ha hecho tanta mella como lo ha hecho en la sociedad europea. Los europeos vivieron en carne propia la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y precisamente por todas las atrocidades que se vivieron en esas guerras, el espíritu del hombre decayó y dejó de creer en que los paradigmas de la modernidad eran correctos, y entonces ha caído en lo que platicábamos hace un momento, a decir que la razón puede fácilmente equivocarse, a decir que tiene que haber diversidad en cualquier aspecto de la vida, y toda una serie de ideas que a muchos nos parecen necias y nefastas. Aquí en México hay todavía mucha gente que no ha llegado a caer en la terrible situación de lo que leíamos hace un momento, pero sin embargo, esa idea de la posmodernidad está avanzando fuertemente. El origen filosófico de la posmodernidad lo podemos encontrar en Nietzsche y en Heidegger, que constituyen dos referencias constantes para quienes sostienen la posmodernidad. Nietzsche con el anuncio de la muerte de Dios y la consiguiente irrupción del nihilismo, y Heidegger en la idea de una constante declinación de la metafísica. Chiurasi, y en una dimensión más radical el propio Batimo, dos ideólogos de la posmodernidad, nos plantean que la posmodernidad está ligada a la experiencia de un fin que asume un carácter particularmente incisivo y por ciertos aspectos dramáticos que se expresa en el anuncio de Nietzsche de la muerte de Dios, entendido en su dimensión específica, como también en el fin de la metafísica y de su idea fundacional, es decir, de su tentativa de representar toda la realidad en un fundamento único, anticipando con ello la aparición del nihilismo
y de una nueva forma del pensamiento y de una nueva humanidad. Para Nietzsche, el nihilismo no es una inconsecuencia o una desviación de la metafísica, sino su esencia misma. El nihilismo es una doctrina filosófica que básicamente considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Aquello que se pide a los hombres posmodernos es saber vivir en un mundo que ha perdido su balance, su centro, en el cual no hay referencias aceptables y en el cual todo es un eterno precipitarse en altos y bajos. No hay nada que esté definitivamente instalado como verdad. Es la era de la incertidumbre y del desencanto. Por tanto, hay una imposibilidad de representar la totalidad y lo que caracteriza al posmoderno es una diversa acentuación de dos momentos constitutivos del pensamiento de Kant, el placer y el displacer. Por ejemplo, el concepto de la amistad para estas personas posmodernas es la amistad, es el compañerismo para salir de fiesta y no otra cosa. No hay profundidad en los valores que se manejan en la posmodernidad. Quiero comentarles lo que dice la Biblia respecto a la forma de pensar de nuestros días. Dice en la epístola de los Romanos, en su capítulo 1, y a partir del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto describe al hombre posmoderno en general. Como les digo, afortunadamente no a todos, pero sí a muchos. Y ¿cómo no ha de ser si el posmodernismo está basado en la frase de Nietzsche, Dios ha muerto? Si Dios ha muerto, si Dios no existe, pues podemos hacer lo que queramos. Si no hay nada en qué soportarnos, si no hay nada en qué basarnos, pues podemos hacer lo que queramos. Pero continúa la Biblia, la palabra de Dios, diciendo, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A pesar de todo, Dios quiere guiar al hombre al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se dé cuenta que Él existe, que Él es el creador de todas las cosas, que la vida del hombre y toda su filosofía y todas las sociedades que crea tomando esta idea de que Dios ha muerto, le llevan a la destrucción, al fracaso, a la pérdida de aquella imagen
de Dios que Él depositó en el hombre. Pero Dios todavía está llamando al arrepentimiento. Comentábamos hace 8 días que es demostrable históricamente que Jesús resucitó. Y entonces, así como la muerte es un hecho del cual no podemos escapar, nosotros debemos de considerar quién es Jesús, quién es este hombre que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó, que está vivo y que está hablando todavía al hombre y diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abra la puerta, cenaré con él y él conmigo. Todavía está él llamando a los corazones para que tengamos en cuenta nuestra vida a Dios, pero es necesario arrepentirse, es necesario despertar, es necesario que nos demos cuenta de que estamos viviendo en una época en que la necedad y la falta de sentido común impera en el pensamiento de muchas personas. Leía yo una frase que dice así: el necio no es aquel que ignora, es aquel que se revuelca en su ignorancia alardeando de conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Los posmodernos nos dicen que no existe, que todas las diferencias pueden ser aceptables. El asunto es que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Y así como la muerte es un absoluto, también es un absoluto que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él resucitó y que todo aquel que en Él crea también puede salir de este camino oscuro al que ha llegado la humanidad y tener una vida abundante, porque eso es lo que prometió Él: yo he venido para que tengan una vida y vida en abundancia. Esta vida abundante no es abundante en bienes materiales, es abundante en gozo, en paz, en amor, en fe, en benignidad, en paciencia, en esperanza, en todas aquellas espirituales que hacen que el humano muestre la imagen de Dios en él. Quien tiene estas cosas verdaderamente tiene una vida abundante, porque tenga pocas cosas materiales o tenga muchas cosas materiales, su corazón está lleno de gozo, de paz, de fe. Vive en el presente, pero tiene esperanza muy grande en el futuro, porque sabe que el futuro depende de Dios. Así que les invito, estimados amigos, a que pongan su oído atento y pongan su corazón en la frecuencia divina. Se dice que en este mundo todo vibra. Las ondas de radio que llegan hasta ustedes en este momento es porque tienen
una frecuencia de vibración que nuestros oídos pueden captar. Pues también así hay una frecuencia que está presente, que no la podemos ver, pero que es el amor y la misericordia de Dios, que en este momento está llegando hasta tu vida, hasta tu corazón, hasta tu alma, y está llamándote a que tú te arrepientas de vivir sin Dios, a que te acerques a Él, a que le busques. Y buscar a Dios es acercarse a Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que aquellos pecados que yo cometí, aquellos pecados que tú has cometido sean perdonados. Por eso decían Romanos, no juzgues, porque la Biblia dice, todos han pecado delante de Dios. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos ese perdón, pero recibiendo ese perdón vamos a recibir la vida nueva que Jesucristo otorga y vamos a recibir también la esperanza de la resurrección, a una nueva vida, ya no en el planeta Tierra, sino una nueva vida que será en nuevos cielos y nueva tierra que el Creador tiene preparados para todos aquellos que querramos seguirle y estar con Él. Estimados amigos, que Dios les bendiga y les invito a que oren y abran su corazón al Señor Jesucristo. Primero Dios, nos vemos por aquí y nos escuchamos el próximo domingo. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Espéranos la próxima semana.